Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. El programa La Noche de NTN 24 lanza un SOS ante la grave situación humanitaria que enfrentan las comunidades del Medio y Bajo Atrato del Chocó, departamento ubicado al noroeste de Colombia. Hay presencia hasta el día de ayer en resguardo humanitario ambiental Sobiadrúa. Hay presencia del grupo armado al margen de la ley. Poblaciones indígenas están desde hace 3 semanas cercadas por el fuego cruzado de una guerra en la que 2 grupos criminales, el ELN y el Clan del Golfo, se disputan el control del territorio. La fuerza pública está ahí, está tratando y combate con este par de grupos irregulares. Pues reiterarles que ya esto no son las grandes columnas que había antes, 100 o 50 hombres, son grupos mucho más pequeños y entre ellos pelean, vuelvo y retiro, por el control territorial y por la ruta de la coca y el oro. La emergencia crece, el hambre abunda y ante la prohibición y el miedo que les impide salir de sus resguardos, han muerto por lo menos 8 niños por enfermedades como la malaria y el paludismo. Acabaron de fallecer por información que nos han dado líderes indígenas de la zona, que acaban de fallecer 2 niños indígenas más, Jackie y Stevenson Casamá. Mandamos el mensaje y es que lo más pronto posible se tomen las medidas de seguridad. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. Desde Quibdó, el gobernador del departamento de Chocó, Joanny Palacios, el defensor regional Luis Enrique Murillo y el líder indígena del resguardo Urada, Argemiro Bailarín, hacen una radiografía de la crisis humanitaria que sufren cerca de 5.000 personas en el Chocó como consecuencia del enfrentamiento de organizaciones ilegales. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la difícil situación de orden público y humanitaria que enfrentan cerca de 5.000 pobladores de los municipios de Carmen del Darién, Río Sucio, Bojayá y Bahía Solano, todos ellos ubicados en el departamento de Chocó, en Colombia. Comunidades indígenas y afro se han visto obligadas a confinarse en sus territorios ante la amenaza que representan los cruentos enfrentamientos que sostienen el ELN y el Clan del Golfo. Estos 2 grupos criminales que operan en la zona se disputan el control de la producción de cocaína y las rutas del narcotráfico. El punto clave de esa noticia: la ola de violencia ha desatado una verdadera crisis humanitaria en la zona. La alimentación escasea y líderes de estas poblaciones han denunciado que ante la imposibilidad de trasladarse para recibir atención médica, han perdido la vida 8 niños por enfermedades como malaria y paludismo. En un rincón alejado de las selvas del Darién, en el noroccidente de Colombia, una comunidad indígena lleva décadas luchando por permanecer en su territorio y resistir a los embates de organizaciones criminales que a sangre y fuego se pelean por la minería ilegal y las rutas del narcotráfico. Nos sentimos con el alma partida, sentimos que a las comunidades no se les puede tener sometidas por intereses de diferentes grupos armados al margen de la ley. Pero aunque tristemente para los indígenas vivir bajo esta zozobra se convirtió en algo frecuente, en el último mes la situación ha empeorado y las víctimas son los más vulnerables. Se prevé que existen muchos más niños afectados por una epidemia que está pasando en el resguardo indígena Urada y Guamiandó, y también se habla de la posible muerte de otros niños indígenas, lo cual hasta la fecha pues no tenemos registro oficial. 8 menores murieron por causas relacionadas a desnutrición. Los niños no pudieron recibir asistencia médica porque la comunidad se encuentra sitiada en medio de un fuego cruzado entre el Cartel del Golfo y el ELN. Ahora pues lo que queremos es que
se tomen ya medidas para que el pueblo pueda tener pueda sentir ese fresco de tranquilidad, en materia de orden público. Las misiones médicas no han podido ingresar por los intensos combates que se presentan. La unidad investigativa del programa La Noche conoció con fuentes de la zona que alrededor de los resguardos indígenas los criminales han sembrado minas antipersonal, lo que dificulta la presencia de las fuerzas militares. Desde la gobernación del Chocó buscan habilitar un corredor humanitario. Además hay una situación muy grave de instalación de trampas explosivas en el territorio étnico, en las comunidades indígenas y afros, y que además de eso persiste un grave riesgo por el reclutamiento de menores y la vinculación de ellos al conflicto armado. No solo en Carmen del Darién está sitiada la población, en otro resguardo indígena de Bahía Solano fueron suspendidas las clases por la presencia de guerrilleros del ELN. Según las autoridades locales, son más de 5.000 personas quienes no tienen cómo salir de la zona rodeada por hombres armados. Para llegar a un puesto de salud tienen que tardar al menos un día, mientras que la comida escasea cada vez más. Los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden participar utilizando el hashtag numeral La Noche SOS Chocó. Hoy hemos querido encender las luces en el departamento del Chocó, donde cerca de 5.000 pobladores enfrentan una verdadera crisis humanitaria. Por esa razón quiero saludar en este momento a Argemiro Bailarín. Él es líder indígena del resguardo Uradaji-Guamiandó. Nos acompaña desde un lugar muy cercano donde se vive esta tragedia el día de hoy. Bienvenido al programa La Noche, Argemiro. Buenas noches. Argemiro, en Cali está con nosotros Nilton Córdoba Manyoma. Él es representante a la Cámara por el departamento del Chocó. Señor congresista, bienvenido a La Noche. Jefferson, muy buenas noches y gracias por tenerme en cuenta en su programa. Al gusto nuestro, congresista. Es una situación que en este momento tiene que ser atendida por el gobierno nacional, como lo han ido haciendo en las últimas horas, pero los medios de comunicación también tenemos que estar allí, acompañando a esos cerca de 5.000 pobladores, Argemiro, que en este momento enfrentan una crisis humanitaria. Me gustaría que usted, como líder indígena, Argemiro, le comentara, le describiera a nuestros televidentes ¿cuál es el último parte? ¿Cuál es la situación que viven la gente de esa comunidad que ha estado denunciando en las últimas horas ese confinamiento que han tenido que sufrir? Sí, en este momento pues quiero compartir la situación de las comunidades indígenas del resguardo Uradaji-Guamiandó. Desde 21 de febrero está en confinamiento y en desplazamiento interno. En este momento las comunidades, como todo están confinados, el del resguardo Uradaji-Guamiandó, pues están aguantando hambre, no hay alimentos y hay problemas serios en tema de salud. Menos de 2 meses, en la semana pasada, entier, último niño que falleció, con eso se completó 8 niños en ese resguardo Uradaji-Guamiandó en la jurisdicción del Carmen del Darién. Actualmente no hay ninguna ayuda humanitaria por parte de la institucionalidad, tanto del gobierno local, gobierno departamental, ni de gobierno nacional. Entonces mucha población confinada están aguantando hambre, hay escasez de alimentos, no pueden realizar actividades como cacería, pesca y otra actividad como que realizan las comunidades, actividades de pancojere. Argemiro, ¿de dónde provienen las amenazas? ¿Por qué razón están ustedes confinados? En este momento la presencia de actores armados al margen de la ley este año está desde 16 de febrero. Y el 21 de febrero hubo enfrentamiento de 2 grupos armados al margen de la ley, tanto del ELN y Autodefensa Gaitanista de Colombia en esa cuenca del río Guamiandó. Entonces la afectación viene desde el 21 de febrero, que no pueden realizar ninguna actividad, y también sobresacan panfletos diciéndole a las comunidades que no pueden realizar y desplazar a ninguna parte hasta nueva orden.
Y por medio de eso, las comunidades, como no tienen centro de salud ni promotor de salud, se ha sacado a la fuerza caminando 4 o 6 horas hacia la vereda Afrourada, de ahí coger carro para llegar hacia la cabecera municipal de Mutatá, Antioquia. Argemiro, pero exactamente ¿qué les dicen estos grupos ilegales? ¿Les prohíben salir de estos territorios? En ese momento, desde el 21 de febrero, dijeron que donde el área hubo de enfrentamiento, colocaron mina antipersonas y también prohibieron la salida hacia otras comunidades. Por ejemplo, ahora 9 días enviaron, pero no sabemos qué grupos, mandaron boletas diciéndole que no pueden desplazar los indígenas ni afrodescendientes de esa cuenca a ninguna parte, pero nos obliga a salirse desconociendo ese orden de grupos armados para sacar los pacientes hacia el municipio de Mutatá y al corregimiento de Pavarandó, Antioquia. Argemiro, y si no pueden cultivar, si no pueden recoger plátanos, si no pueden pescar, ¿cómo están sobreviviendo esos cerca de 5.000 pobladores que, según usted lo denuncia, están confinados? Pues en este momento hay ciertos desabastecimientos de los alimentos, por eso están desnutriendo los niños y por eso están enfermando. Y aún más por la cuenca, no solamente en esa cabecera, pero específicamente lo que están muriendo de paludismo, diarrea, vómito y entre otras enfermedades es la cuenca del río Higuamiendo en la cabecera municipal de Carmen del Darién. Pero no solo los grupos armados al margen de la ley están confinadas a una sola comunidad, sino en 5 municipios del departamento, tanto de Río Sucio, de Bojayá, bueno, Audó y otros municipios en el departamento de Chocó. Argemiro, permítame, integro al representante de la Cámara, Nilton Córdoba, que está atentamente escuchándolo desde la ciudad de Cali. Congresista, ¿qué información tiene usted sobre lo que está sucediendo en el Bajo Atrato, donde precisamente se encuentran estos municipios que en este momento sufren esta crisis humanitaria? A ver, hombre, la verdad es que la información que está dando nuestro líder indígena es la que realmente tenemos hoy. Por supuesto, yo tenía la cifra de 7 niños muertos, él ya aumenta a 1, o sea, se murió un niño más, ya serían 8, pero es idéntica la información, Jefferson, y la verdad es que el problema, como él lo acaba de registrar, no solamente se presenta en el municipio de Carmen de Darién. Desafortunadamente hoy estamos con los ojos puestos allí porque se acaban de morir esos niños, pero el problema se presenta en el municipio de Río Sucio, donde en días pasados en Puerto Antioquia, también una comunidad indígena, la gente está confinada. El problema se presenta en los municipios de Medio Baudó, de Bajo Baudó, de Alto Baudó, el municipio de Río Sucio, en el municipio de Jurado. O sea, yo creo que hoy el problema se presenta prácticamente en todo el departamento del Chocó, Jefferson. Sí, y lo más triste de todo es que los que más están sufriendo son los niños, congresista. Eso es lo que también genera mucha tristeza porque según cifras que entregan los líderes de la zona, están hablando de 8 menores muertos. Autoridades políticas aseguran que son solo 2, pero así sean 2 o 8, la tragedia es la misma, es muy preocupante. Argemiro, explíquenle a nuestros televidentes por qué razón están muriendo estos menores de edad. Porque en este momento no hay presencia de la Secretaría de Salud realizando brigadas en las comunidades indígenas, menos de la Secretaría Local de Salud, como no hay atención desde el gobierno central, regional, local, y como estamos en limítrofe de Antioquia y estamos en tiempo de verano, el río Higuamiendo está seco, es pura arena y es muy dispersa del resguardo indígena, por eso estamos sacando los pacientes hacia vecino municipio del departamento de Antioquia. Y ha habido inconveniente para la atención también. Cuando llegamos al municipio de Mutatá, dicen que usted del Chocó tiene que irse a Carmen del Darién. Y como no hay atención por parte de las instituciones encargadas, por eso están falleciendo los niños. Y hay más pacientes de los niños y de los adultos en todas las comunidades que conforman el resguardo Urada Higuamiendo. Pues permítame, le explicamos un poco más a nuestros televidentes lo que está
detrás de esa grave crisis humanitaria que hoy padecen centenares de familias campesinas e indígenas del Chocó, en el Pacífico colombiano. Están dos agrupaciones criminales, dos organizaciones que han sumido a la población en el terror, se disputan el control territorial para la producción y transporte de cocaína y la minería ilegal. Una disputa por el control territorial. Dos grupos criminales en conflicto. Uno, las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, mejor conocidas como el Clan del Golfo. El otro es la agrupación terrorista ELN. Ambos actores armados ilegales libran los intensos combates que hoy tienen bajo total zozobra a al menos 5.000 personas del municipio El Carmen del Darién, en el departamento de Chocó. Se ocurre dos fenómenos. Uno, el desplazamiento, y se van a las cabeceras municipales, a Carmen de Darién, a Río Sucio. Y lo otro es el confinamiento. Hay comunidades indígenas especialmente muy fuertes que deciden no irse de su zona, sino permanecer. Pero eso tiene unas consecuencias. No pueden salir a pescar, no pueden salir a cultivar, no pueden salir a recoger el plátano, no pueden salir a estudiar los niños, de modo que la situación es muy grave. Es la región del Bajo Atrato Chocoano, una zona geográficamente estratégica para organizaciones como el ELN y el Clan del Golfo. La hoja de coca y ya la cocaína para exportar por todas las vías fluviales y por el mar, por el Océano Pacífico. Allí, como lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo, ambas agrupaciones en conflicto buscan mantener control sobre dos economías criminales, principalmente el narcotráfico y la minería ilegal. La fuerza pública está ahí, está tratando y combate con este par de grupos irregulares. Pues reiterarles que ya esto no son los grandes columnas que había antes, 100 o 50 hombres, son grupos mucho más pequeños y entre ellos pelean, vuelvo y retiro, por el control territorial y por la ruta de la coca y el oro. En los resguardos indígenas están las comunidades más afectadas, pues se han visto obligadas al confinamiento, mientras hombres del ELN y del Clan del Golfo combaten por sus negocios criminales. La guerra que existe por los corredores de la droga entre las AGC y el ELN. Y en la mitad están las comunidades campesinas y las comunidades indígenas en su gran mayoría. Volvemos a Quibdó, en el departamento del Chocó, desde el epicentro de la noticia, desde donde estamos lanzando hoy un SOS por el departamento del Chocó y específicamente por estas 5.000 personas que se encuentran confinadas en el Bajo Atrato chocuano. Argemiro, ¿hay presencia de las fuerzas militares en esa zona? ¿Por qué esos grupos criminales pareciese que estuviesen imponiendo su ley criminal en estos territorios? ¿La fuerza pública no hace presencia allí? En este momento, después del combate del 21 de febrero, bueno, a mí me han llamado y me han dicho que hay presencia de la fuerza pública, pero dentro del resguardo, ni en límite del resguardo, no hay presencia del ejército en este momento. Como le dije esta mañana en el medio, desde 16 de febrero hasta el día de ayer, hay presencia de actores armados al margen de la ley dentro del resguardo humanitario ambiental Sobviadrua, que tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues en el programa de la noche hablan los protagonistas de la noticia. Argemiro, permítame, integro a esta hora en otra latitud de Colombia, en Caucasia, en el departamento de Antioquia. Saluda al señor general Juan Carlos Ramírez, es el comandante de la 7ª División del Ejército de Colombia. Señor general, bienvenido al programa de la noche y muchas gracias por atendernos hasta ahora. Bueno, muy buenas noches a todos los oyentes y televidentes, al igual que las otras personas que participan del programa del día de hoy. Señor general, se preguntan las comunidades que están en esta región y que están haciendo esta denuncia hoy aquí en el programa La Noche, ¿por qué razón estos dos grupos criminales están imponiendo su ley en este territorio, en esta región, y el Ejército Nacional no ha podido entregarle una respuesta a estas comunidades que hacen esta denuncia el día de hoy? Bueno, en la mañana de hoy, primero que todo, les quiero informar que en la mañana de hoy
hice presencia en el municipio del Carmen del Darién, en el norte del departamento del Chocó, en la cabecera municipal, en Curbanadó, y ahí estuve reunido con la secretaria de Gobierno departamental, con el personero municipal, asistí a una sesión del Consejo Municipal y estuve reunido también con la Asociación de Cabildos Indígenas de la cuenca de Domingodó y del río Pagamindó. Nosotros en este momento estamos en un área que tenemos que precisar que esa área es un área de interés criminal. Es un área que comprenden los municipios de Río Sucio, Carmen del Darién, y en esta área confluyen también los dos corredores de movilidad de salida del narcotráfico y de salida de la explotación ilícita de yacimientos mineros hacia el Océano Pacífico o hacia el Mar Caribe, aguas abajo del río Curbanadó, después que se convierte en río Atrato. En esta área hay presencia de grupos armados organizados, hay presencia de estructuras del ELN y estructuras del Clan del Golfo, dos grupos armados organizados. Hay contrabando, hay presencia de inmigración irregular, hay presencia de cultivos de hojas de coca o la mata de coca, hay procesamiento de esta mata de coca y además, como decía, pues son los corredores de salida del narcotráfico. Factores de inestabilidad que generan que un área sea inestable. Hoy esa área está en una confrontación, en una lucha por quién tiene el dominio ilegal del territorio. Y esa lucha es entre estos dos grupos armados organizados. Por eso hoy las fuerzas militares, a través de la 7ª División, están desarrollando la operación militar y policial Titán. Nosotros estamos presentes en el área. Hoy escuchamos a las autoridades locales, a la población civil, a la población afro. ¿Y en qué momento estas 5.000 personas podrán retornar a su vida normal? En la primera parte de este programa, uno de los líderes indígenas denunciaba que ellos no pueden salir a pescar, no pueden recoger plátano y que eso es lo que precisamente está generando esa crisis humanitaria. La crisis humanitaria se presenta, por lo dicho por los líderes de las comunidades indígenas. Tenemos una epidemia de fiebre amarilla. Esa fiebre amarilla ya a través de la gestión con el gobierno departamental y con el gobierno nacional vamos a hacer una jornada de salud para esta comunidad. A la vez las operaciones militares y policiales de esta operación Titán, que está también de la mano con la Fiscalía General de la Nación, se van a incrementar, los controles están siendo mayores, va a entrar más fuerza militar a esa área y en los últimos días hemos tenido combates con estructuras del ELN y con estructuras del Clan del Golfo que han dejado incautación de pasta a base de coca, captura de personas integrantes de las estructuras del ELN y continuamos. La presencia mía como comandante de la 7ª División hoy en el Carmen del Darién era para dar esa información a las autoridades municipales y en esta situación estamos. ¿De cuántas personas estamos hablando? Descríbame un poco estas estructuras criminales que son las culpables en últimas de que estos campesinos, estas comunidades afro, indígenas, estén sufriendo esta situación. Estamos hablando de cerca de 8 niños que según estos líderes indígenas han muerto. ¿Cuántos hombres son los que tienen en jaque en este momento la seguridad de esta región del país? En el área norte del departamento del Chocó delinque por parte del ELN la estructura Néstor Tulio Durán y la estructura Manuel Hernández del Boche, que sumados son 300 hombres en armas del ELN. El Clan del Golfo tiene 2 estructuras que sumados son 250 hombres en ese sector que están en una confrontación por quién domina el corredor de salida de la cadena del narcotráfico y de la explotación ilícita de yacimientos mineros. Nosotros, con la Fuerza de Tarea Titán, estamos con una fuerza superior, estamos haciendo unas operaciones militares. Esas operaciones militares van de la mano de la información de la población civil,
de la información de la población indígena. Hoy la población indígena entendió que la presencia de la fuerza legal del Estado es para protegerlos a ellos. Y hoy ya estamos entrando a los resguardos indígenas a través de hablar con los gobernadores. Esa era mi misión hoy. Hablé con los líderes de los cabildos indígenas, porque también ellos entienden general, que su seguridad primaria, que es la Guardia Indígena, todavía es muy débil. Y por eso el Estado con el Ejército ya está en las comunidades y estamos entrando. General, usted, sus tropas, ¿cómo manejan la situación que se vive en esta región? Por un lado, existe también por parte de algunos sectores indígenas que no reciben a la fuerza pública, no reciben con agrado la presencia de los militares, y también hay otros sectores que no los reciben porque precisamente les da miedo de las represalias que puedan llegar a tomar esos grupos criminales como el ELN y el Clan del Golfo, represalias por permitir la entrada de la fuerza pública. ¿Cómo manejan ustedes esa situación teniendo en cuenta estos dos aspectos que acabo de nombrarle? Bueno, primero que todo tenemos que saber y explicar que no hay ningún territorio en Colombia donde la fuerza pública no pueda hacer presencia. Que como conocedores y respetuosos de la Constitución Nacional, la fuerza pública, el ejército, tiene unas labores de acercamiento con los gobernadores indígenas para informarles las operaciones militares. En la mañana de hoy, en el Carmen del Darién, en Curvarado, mi presencia era para explicarles la operación militar y que estábamos haciendo presencia. Ya esos líderes indígenas entendieron y saben de que, como les decía, su guardia indígena es muy débil y no se puede imponer ante los grupos armados organizados. Y por eso necesitan de su ejército y de sus fuerzas militares. Las áreas en el Carmen del Darién son la mayoría fluviales, las vías. Por eso tenemos infantería marina y ejército. Y poco a poco, en estos días siguientes, ustedes van a ir enterándose de cómo la imposición de la autoridad por parte de la fuerza legítima del Estado, que son las fuerzas militares, estarán presentes General, en la neutralización de estos grupos armados organizados. Para finalizar, porque el tiempo se me agota y sé que también usted tiene que seguir atendiendo esta grave situación humanitaria, como usted lo dice, a este lugar ya llegó el Ejército de Colombia. Quisiera hacerle una última pregunta. ¿Qué sabe usted de la ayuda humanitaria, señor general? Estos líderes indígenas están denunciando también que no ha llegado ese apoyo de alimentos que necesitan, ese apoyo de medicinas, esas brigadas médicas que atiendan a estos niños que están sufriendo esos brotes de paludismo y de malaria. ¿Qué información tiene usted sobre esto? La ayuda humanitaria va a llegar por parte del gobierno departamental y por parte del gobierno nacional. La primera ayuda humanitaria ya llegó a Bojayá, que está al sur del Carmen del Darién. Y la segunda ayuda humanitaria ya está asegurado la vía para que llegue a Carmen del Darién en los próximos días, partiendo desde Quibdó. Y una segunda ayuda humanitaria va a partir desde el área de Carepa, Antioquia, a Parzadó, que es por donde es más cercano llegar a Carmen del Darién. Y estaremos también en próximos días con la presencia del Ministerio del Interior, que ya a través del Ministerio de Defensa, que ya tenía su representación hoy en el Carmen del Darién, estamos gestionando la presencia del Ministerio del Interior en ese sector para realizar un día de acercamiento con los líderes y generar un espacio de autoridad y de presencia estatal. Señor general Juan Carlos. La situación de los niños, sí. Hasta ahora confirmado porque se habló con los indígenas. Uno de los niños murió en Montería, salió de la comunidad, llegó a Montería porque salió por el área de Mutatá y murió en Montería, y los otros sí, por una situación señor general, que amarilla. ¿Ustedes manejan una cifra diferente? ¿No son 8 niños? No, hasta ahora, desde enero a la fecha, han muerto 8 niños por fiebre amarilla en situaciones gravísimo allá desde la comunidad. General, esa ayuda humanitaria estará llegando a través de una jornada de salud a la comunidad.
Ojalá llegue lo más pronto posible, general, porque esas comunidades así lo necesitan. Se me ha agotado el tiempo, general Ramírez. Vamos a hacerle seguimiento al trabajo que hacen las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares en esta región del país, donde, como usted bien lo describe, la situación tampoco es fácil, porque esos grupos criminales se nutren de esas economías ilegales, como la producción de hoja de coca y luego el narcotráfico, porque como usted lo explicaba, las principales rutas de este alcaloide están por esta zona de Colombia. Señor general, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias, a todos los televidentes, y de la mano de la fuerza pública, las autoridades de gobierno nacional y departamental, le vamos a devolver la seguridad y la tranquilidad a esta región del país. Rápidamente vuelvo a Quibdó, capital de Chocó, epicentro de la noticia. Argemiro Bailarín, líder indígena del resguardo Uradá. ¿Qué piensa usted de esta respuesta que acaba de entregarnos el comandante de la séptima división del Ejército de Colombia? Son los hombres de las Fuerzas Armadas que están enfrentando esta amenaza terrorista que en este momento tiene a 5.000 personas confinadas en el medio atrato chocuano. En el primer lugar, agradecer los trabajos que realizan la fuerza pública, el ejército. Segundo, criticar también donde hay presencia de grupos al margen de la ley, es falta de presencia de la fuerza pública, llámese del ejército o de la policía. Si hay presencia permanente en esa cuenca o en esa área de la zona, de pronto los grupos criminales no van a presenciar. Por eso nosotros también hemos dicho que la fuerza pública no están interviniendo. Los alimentos para los grupos armados al margen de la ley está ingresando por Mutatá, por corregimiento de Pavarando Grande. A una hora queda base militar de Llano Rico, la 15ª Brigada del Batallón de Selva número 54 bajo atrato. En el corregimiento de Pavarandó queda su estación de policía en ese corregimiento. Pues vamos a estar al tanto de esta situación. Quiero agradecerle a Argemiro Bailarín por estar con nosotros. Usted es uno de los líderes indígenas del resguardo Uradá Higuamandó, uno de los representantes, una de las voces que fueron escogidas por las víctimas para participar en este SOS Chocó que está lanzando el programa La Noche el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, Argemiro. Igualmente agradecer a todos los medios, ojalá pues que difundan la situación real de las comunidades indígenas, que no se cruce la información tanto de las bases de las comunidades indígenas y con otra institucionalidad. Queremos la información real, lo que está sucediendo en esa zona del municipio de Carmen del Darién. Muchas gracias. Y por eso lo buscamos a usted, Argemiro, porque usted tiene comunicación directa con estas personas, ha estado allí y queríamos de esta manera describirle a nuestros televidentes y llamar la atención de todos ellos en el continente americano de la situación que se enfrenta en este momento en el departamento del Chocó. El congresista Nilton Córdoba, ¿qué opina usted de las soluciones que se le han dado a esta situación? Posiblemente el ejército recobrará el control de esta región, pero la amenaza va a seguir latente. Estos grupos criminales van a seguir nutriéndose de estas economías ilegales, los cultivos de hoja de coca van a continuar y muy seguramente el tráfico de cocaína también, que en últimas es el combustible de toda esta crisis humanitaria. A ver, Jefferson, yo lo que creo es que aquí el Estado debe hacer mayores inversiones sociales, no solamente, como lo dije al inicio, en el municipio de Carmen de Darién, sino en todo el departamento del Chocó. En la medida que haya inversión social, hay mejor calidad de vida a los habitantes del departamento del Chocó y menos posibilidades de que estos grupos armados al margen de la ley puedan estar en nuestra región incentivando el cultivo de la coca, por supuesto incentivando la minería ilegal y desde luego ellos se nutren de estas dos actividades ilícitas y finalmente es lo que los hace tener una presencia fuerte hoy en el departamento del Chocó. Yo quiero agradecer una vez más al general Ramírez, comandante de la Fuerza de Tarea Titán en el departamento del Chocó, por todo el esfuerzo que vienen realizando. Sabemos que el departamento del Chocó tiene un área muy extensa, más de 47.000 kilómetros cuadrados, que no es fácil atenderlos, yo diría puntualmente, pero sí le pido a él que en lo posible, sobre todo nuestras comunidades más apartadas, como son las que están
en las cabeceras de los ríos, los indígenas y algunos afrodescendientes requieren mucho más presencia de la fuerza pública, de la institucionalidad del Estado, porque como lo decía Argemiro, si hay institucionalidad, seguramente los ilegales no van a estar junto a la institucionalidad. Claro, es uno, o sea, no solamente la presencia de las fuerzas militares, sino también la presencia del Estado, que es lo que nos decía Argemiro, ese líder indígena, en la primera parte. Permítame, congresista, marco una primera pausa a comerciales en este numeral, la noche SOS Chocó, que estamos lanzando el día de hoy, poniendo nuestros reflectores en esa crisis humanitaria. Han muerto 8 niños como consecuencia de enfermedades asociadas a la malaria. Estos niños no han podido salir a recibir atención médica porque grupos criminales minaron los caminos, las vías por donde ellos salen, y cerca de 5.000 personas están confinadas en este momento en el medio atrato chocuano. Por esa razón, cuando regresemos estaremos hablando con el defensor regional de Chocó, él es Luis Enrique Murillo, también nos estará entregando una radiografía, un diagnóstico frente a lo que vive en este momento el Pacífico colombiano. Y a esta hora de la noche vamos a actualizar la información. Integro a Luis Enrique Murillo, es defensor regional de Chocó. Está precisamente en la capital, en Quibdó. Defensor, bienvenido a la noche. Buenas noches, Jefferson. Señor defensor, ¿cuál es el último reporte que usted tiene sobre la situación que enfrenta en este momento el medio atrato? Son 5.000 personas que se encuentran confinadas como consecuencia del accionar de grupos criminales como el ELN y el Clan del Golfo, que precisamente en estos días han estado enfrentados de manera cruenta por el dominio del territorio y el control de estas rentas ilegales que existen en esta zona. Así es, Jefferson, la situación humanitaria persiste. Es decir, la afectación derivada del accionar y la disputa de estos grupos armados ilegales en el territorio todavía está vigente. En la parte de Ojayá ya se está asistiendo con alimentos, pero dijéramos la afectación que se refiere en la parte de Carmen de Darién y Río Sucio está más enfocada a la asistencia en salud. En ese sentido, la misión de salud, la misión médica es urgente, a la vez que también una respuesta integral, no solo alimentos, sino también, por supuesto, avances tangibles en protección y igualmente en garantía de derechos para la población afro e indígena de esta subregión. Señor defensor, hemos recibido también denuncias cuando llamamos el día de hoy a la zona. Algunos pobladores nos hablaron de reclutamientos forzosos de menores de edad. ¿Qué información tiene usted sobre esto? Sí, el reclutamiento forzado, la vinculación de estos menores a los grupos armados ilegales es una realidad. La Defensoría del Pueblo ha podido evidenciarlo en sus misiones a terreno. El señor defensor del pueblo que acompañó esa zona el año anterior pudo evidenciar 12 casos de reclutamiento en su momento, y en esto, lo que va corrido del año, también tenemos una cifra similar que se ha podido verificar en el acompañamiento que hemos venido realizando en municipios como Río Sucio y Carmen de Darién. ¿Cuál es la herramienta que utilizan estos grupos criminales para obligar a los pobladores del Chocó, de esta región del Chocó, indígenas y afros, para que no salgan de su territorio? ¿Utilizan únicamente las minas o también estas personas están amenazadas si llegan a tomar la decisión, por ejemplo, de desplazarse hacia otra región? La herramienta es el terror por todas las vías. Básicamente, la sola presencia y disputa que se desarrolla en el territorio genera confinamiento, y este hecho victimizante es a la vez un mecanismo de autoprotección de las comunidades que, sabiendo que en el territorio hay la posibilidad de encontrarse con los grupos armados ilegales o de encontrarse con artefactos explosivos, con trampas explosivas, pues prefieren quedarse en sus comunidades, aún sacrificando su seguridad alimentaria y esperando que en algún momento llegue alguna posibilidad de desarrollar sus actividades de pesca, de cultivos, de cacería en el territorio. Actividades como la cacería, por ejemplo, se desarrollan en horas de la noche, y es allí donde estas actividades, que son las propias y las ancestrales de las comunidades afros e indígenas, no puede desarrollarse, conduciendo, por supuesto, a situaciones de desnutrición que, aunada a patologías de los menores y de los otros miembros de la comunidad, terminan desencadenando pues que cualquier patología que es tratable y que se atiende en primera instancia por la medicina tradicional,
no sea tratado oportunamente y por supuesto tengamos hechos lamentables como el de fallecimiento de menores. Señor defensor, patologías que pueden ser tratables y que no reciben la atención médica y rápida que necesitan y por esa razón mueren estos niños. ¿Esto quiere decir que de aquí en adelante, en los próximos días, la situación puede agravarse? ¿O usted, a juzgar por lo que ha escuchado el día de hoy, inclusive las palabras de uno de los generales del ejército que está atendiendo esta situación, el general Juan Carlos Ramírez, usted cree que es posible que en el corto plazo estos ciudadanos reciban una ayuda de fondo y no coyuntural? Bueno, yo creería que las medidas están más enfocadas al mediano plazo. Creemos que es urgente la intervención para proteger a las comunidades, pero también creemos que las respuestas que se requieren de Estado son más integrales. Más allá de alimentos, creemos que se deben generar unas condiciones en las cuales temas como la educación en emergencia, como la asistencia en salud y en últimas la posibilidad de que las comunidades estén tranquilas en su territorio, tienen que generarse desde todas las instituciones civiles también y sociales. No solamente la presencia de fuerza pública, que entendemos es muy importante y viene haciendo un esfuerzo muy grande por parte del ejército para, dijéramos, generar esa protección, sino también la presencia de Estado, que es la que viene reivindicando la Defensoría del Pueblo a través de sus alertas tempranas. Para estos municipios, Río Sucio, Carmen de Darién y Bojayá, hemos emitido 4 alertas tempranas en el año anterior. Es que eso es lo que también preocupa, ¿no? El congresista Nilton Córdoba. En otros momentos hemos estado con representantes a la Cámara, con senadores, inclusive con el gobernador, que dicho sea de paso hoy estaba invitado al programa y nunca llegó. Queríamos también hablar con él sobre esta situación, nos había confirmado su presencia en el programa La Noche y no entendemos cómo el gobernador Giovanni Carlos Alberto Palacios no llegó pues a esta entrevista que queríamos hacerle pues para atender o para que le entregara respuestas a estos ciudadanos que tanto lo necesitan. Congresistas, son alertas tempranas que se repiten, pero la situación parece ser una espiral. Se repite en el tiempo de manera simultánea y los problemas de seguridad continúan en esta región. ¿A qué cree usted que responde esto? Que pese a las alertas y las denuncias que hacen estos líderes indígenas, nuevamente volvamos a este ciclo donde nuevamente esas economías ilegales terminan generando violencia y amenazas contra esos ciudadanos. Jefferson, este es un círculo vicioso. Lo decía el coronel, lo ha dicho el señor defensor del pueblo regional, el defensor del pueblo nacional, el líder indígena, y también lo digo yo. El departamento del Chocó es un territorio muy propicio para que los ilegales puedan, yo diría, ejercer allí sus actividades al margen de la ley. Nosotros tenemos 2 costas, 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico, y por supuesto allí tienen ellos, yo diría, un cultivo para poder sacar sus negocios ilícitos a través de estos 2 mares, bien sea para Europa, bien sea para Centroamérica, y finalmente nutrirse ellos económicamente y engrosar, yo diría, sus filas, reclutando niños menores, reclutando personas a la fuerza, y esto solo con el objetivo de preservar o conservar, yo diría, el poderío en el territorio. Yo creo que el gobierno lo que tiene que es hacer inversión social, no solamente, como lo dijo el defensor del pueblo, no solamente atendiendo puntualmente la crisis que se presenta hoy, sino atendiendo a los líderes afros e indígenas para que tengan, yo diría, una sostenibilidad económica que evite que ellos puedan acceder a este tipo de actividades ilegales. Usted, por ejemplo, si decide ir mañana a esa región, ¿usted puede entrar? ¿Usted asiste a estos lugares, va a esos municipios? Imposible, Jefferson. Yo puedo ir, o antes iba yo a Carmen de Darién, a Río Sucio, a Bojayá, por el río Atrato. Hoy es imposible porque la información que hay es que los ilegales están registrando a todas las embarcaciones que suben y bajan, y desde ese punto de vista es imposible que yo pueda visitar a mis paisanos en cualquier parte del departamento del Chocó. Defensor Luis Enrique Murillo, entonces, ¿quién manda allá? Bueno, dijéramos que esa es una zona que está disputándose por algunas estructuras ilegales. Nosotros esperamos que con toda dijéramos, toda la advertencia que hay, con todo el esfuerzo que se está haciendo de todos los sectores de Estado, podamos próximamente
garantizar estos derechos para la población, podamos avanzar en lo que todos queremos, que es un escenario no solamente de tranquilidad para las poblaciones rurales, sino también donde haya unas condiciones para el desarrollo. Pues señor defensor, permítame, marco una segunda pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Quiero confirmar en producción, ¿el gobernador del departamento de Chocó finalmente llegó para atendernos? Bueno, nos quedamos esperando al gobernador Giovanni Carlos Alberto Palacios. Queríamos tener respuestas de él, entregarles esas respuestas a estos ciudadanos que muy seguramente están esperando de parte de la gobernación también esa ayuda humanitaria que, como lo dijo el líder indígena al comienzo de este programa, es necesaria en este momento, luego de más de 3 semanas de confinamiento en una región donde grupos armados ilegales se disputan economías criminales. Señor defensor regional de Chocó, Luis Enrique Murillo, el tiempo se nos ha agotado, pero antes de despedirlo, quiero que usted le hable a los colombianos, le hable al gobierno departamental, al gobierno nacional, exactamente por dónde cree usted que cruza la solución, por dónde pasa esa solución, cuál debe ser la alternativa que deben entregarle a estos cerca de 5.000 ciudadanos que en este momento enfrentan una situación bastante difícil, pero que, a juzgar por lo que decía el líder indígena al comienzo de este programa la noche, que estaba con nosotros, podría repetirse en el tiempo, teniendo en cuenta que esas economías criminales persisten en el territorio y esos grupos criminales como el ELN y el Clan del Golfo, pues no se van a ir todavía de ese lugar. Así es, yo creo que es muy importante atender la emergencia humanitaria, pero también es importante avanzar en garantías de no repetición. Estas familias han sido victimizadas históricamente por diferentes grupos armados ilegales en el territorio y creeríamos que en tiempos en que deberíamos haber pasado la página, no es consecuente que todavía tengamos estas emergencias. Tenemos que avanzar muchísimo en la atención de las emergencias, pero también generar condiciones para que estas familias puedan empezar a gozar del bienestar que todos esperamos de la paz. Es un esfuerzo de toda la sociedad, en el cual tenemos que ser solidarios, pero también es un compromiso que debe estar muy presente en todo el Estado. El Estado debe llegar al territorio. Nuestro defensor del pueblo lo ha manifestado y ha puesto el ejemplo. Debe llegar el Estado al territorio a empezar a generar condiciones para que se garanticen derechos. Toda la institucionalidad civil tiene que empezar a llegar al campo. De esa es la única manera en que podríamos nosotros empezar a percibir avances. El desarrollo empieza por esos territorios que han sido a la vez los más vulnerados. Señor defensor, para finalizar, hábleme de uno de esos casos. Los pobladores de la región denuncian que han muerto 8 niños como consecuencia no de la enfermedad que sufrían, porque esa enfermedad podría haberse atendido, sino murieron porque no pudieron ser trasladados a centros médicos que les trataran ese paludismo, ese brote de malaria que los afecta en ese momento. Hábleme de una de esas historias, esas familias, en qué contexto viven, uno de esos niños, en qué condiciones murió. Nosotros estamos celebrando precisamente el bicentenario de esta nación. Estas familias viven en condiciones como hace 200 años, es decir, viven de lo que pueden cultivar, de lo que pueden pescar y lo que pueden cazar en la selva. Se mueven en sus canoas por las únicas vías que hay, que son los ríos. Y además de ello, tienen la atención en salud que pueden brindar sus médicos tradicionales. Esto como hace 200 años. Si esta condición de precariedad en la que han vivido las comunidades, a eso le sumamos pues la presencia de actores armados ilegales que generan confinamiento, generan restricciones a la movilidad, estas actividades que son diarias de las comunidades afroindígenas no se pueden desarrollar y por eso patologías tratables como el paludismo, que es una enfermedad endémica de nuestra zona y que sabemos tratar con nuestras plantas, el médico tradicional no puede ir a recolectarlas. Ese primer nivel de atención que hacen los médicos tradicionales no se puede cumplir y la remisión que ellos hacen al primer nivel de atención en la medicina occidental pues tampoco se puede hacer oportunamente porque las restricciones impiden que ellos puedan salir con sus menores al centro de salud más cercano, que es la cabecera municipal. Ya dijimos que está a 6 horas, a 8 horas. No, y las minas y las amenazas constantes. Señor defensor regional del Chocó, Luis Enrique Murillo, quiero agradecerle el tiempo que le concedió a nuestros televidentes. A ustedes muchas gracias y muy buena noche. Congresista Nilton Córdoba, gracias por habernos acompañado.
Gracias a usted, Jefferson, y muchas gracias de verdad por visibilizar los problemas del departamento del Chocó. Este es un SOS Chocó que lanzó hoy el programa La Noche. Vamos a hacerle seguimiento a la situación que enfrentan estos pobladores. Lastimosamente el tiempo llegó a su final. A todos nuestros televidentes yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.